Buenas tardes, queridos compañeros, profesor. Mi nombre es Paulina Echeverría. El tema que yo voy a tratar el día de hoy es el del conductismo. El conductismo es aquel enfoque en el que la conducta del ser humano define lo que es la psiquis o la psicología científica, ya que le dedica bastante tiempo a la investigación. En la época de la diferente escuela psicológica, el conductismo tuvo un gran apogeo e inclusive duró bastante tiempo, teniendo así mucha influencia en la psicología de esa época. Entre los principales exponentes de lo que sería el conductismo, podríamos encontrar a el señor John B. Watson, quien es un reconocido psicólogo norteamericano quien al principio estudió la conducta de animales para después dedicarse al estudio de la conducta en seres humanos, dando así la pauta para la investigación objetiva experimental. En el caso de los siguientes serían Edward Chase Tolman, quien desarrolló pues el conductismo cognitivo y propositivo, desarrolló su propia teoría del nuevo conductismo. Esta misma que pues desarrolló diferentes procesos mentales como las cualidades sensoriales, la conciencia, las emociones, entre otras. En el caso de Clark Leonard Hall y el conductismo mecanicista, que desarrolló pues en una de sus tesis sobre los diferentes aspectos cuantitativos de la evolución de los conceptos, siendo así pues que se realizaron desde la experimentación, la abstracción y generalización de conceptos, dando así un ejemplo, por ejemplo, cuando a un niño se encuentra algunos momentos como un perro, se separa del animal y después escucha la palabra perro, pues obviamente asocia lo que ya sucedió hace un momento o a todos los recuerdos que él mantenga de este animal. ¿Okay? Siguiendo con el conductismo radical de Burroughs F. Skinner, quien fue el que desarrolló lo que conocemos como el condicionamiento operante en 1940, ya que para él la conducta operante es emitida por nosotros mismos de forma libre o voluntaria, siendo así pues una propuesta y no una respuesta. En el caso pues teniendo el estímulo reforzador, el modelado, el estímulo adverso y al final la modificación de la conducta. Ese sería pues todo mi tema. Gracias. Mi nombre es Jürgen Hidrobo y hoy voy a exponer un poquito sobre los principios de Skinner. Principios de condicionamiento operante de Skinner. Es una forma de enseñar mediante la cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir o no las formas de conducta que conlleva consecuentemente positivas y menos probabilidad de repetir las que conllevan problemas negativos. El primer principio es el de reforzamiento. Refuerza y permite aumentar la tasa de respuesta, las mismas que pueden ser positivas o negativas. El segundo principio es de castigo. Establece una correlación o dependencia entre el factor ambiental y una conducta operante, con lo cual disminuye su frecuencia. El tercer principio es de la extinción. Establece la relación entre los factores ambiental y una conducta operante reforzada previamente para disminuir su frecuencia. El cuarto principio es de control de estímulo. Se establece una relación de dependencia. Mientras una conducta operante es reforzada en asistencia de ciertos estímulos, la mencionada conducta quedará dominada al control de los mismos estímulos. El quinto principio de la programación de los reforzamientos. Establece la relación de dependencia entre el reparto de los esfuerzos y el mantenimiento de la conducta durante largo periodo de tiempo. Cognitivismo. Los cognitivistas usaron modelos informacionales para el estudio de los fenómenos cognitivos. Términos tales como proceso, subproceso, producto, información de entrada y transformación, extraídos de la teoría de la información. La psicología del procesamiento de la información. Tenemos a tres personajes como Shannon, Wiener y Broadbent. La teoría de la comunicación Claude Shannon surge después de la Segunda Guerra Mundial debido a la urgencia de transferir información codificada al máximo. Creó la teoría matemática de la comunicación teniendo como meta identificar las formas de transmisión de información más eficaces a través de los medios como los circuitos telefónicos y las ondas de radio. La cibermática de Norbert Wiener trabajó durante la Segunda Guerra Mundial en el sistema guiado para torpedos. Planteó el estudio científico del control y la comunicación en animales y máquinas, la cual analizó en términos de la adquisición, uso, retención y transmisión de la información. El procesamiento de la información, Donald Broadbent,
Fue uno de los iniciadores del desarrollo de esta teoría utilizando el lenguaje del procesamiento de información, haciendo una demostración de los procesos cognitivos mediante un modelo de mecánico para la atención, la memoria inmediata humana. Computadoras y cognición, la máquina de Turing, la misma que podría realizar operaciones básicas sobre el simbolismo, impresión en una cinta de papel, al que denominó programa de computadora, el que se constituyó en el preámbulo para que los cognitivistas puedan imitar procesos cognitivos humanos. He escogido estos dos artículos científicos. Uno es un ensayo. Según este ensayo, el cognitivismo como conjunto de ciencias, y no solo a su aplicación en el ámbito de la psicología, resulta sorprendente que haya sido Lacan quien en los comienzos mismos de su enseñanza, que coincide con los albores de la ciencia informática, haya sido el único en llamar la atención sobre la correlación entre la legalidad del inconsciente y la estructura lógica del ordenador digital, que es, según el cognitivismo, la lógica con que opera el procesamiento mental de información. Y este otro artículo científico es de la psicología cognitiva de Hernán Escobedo. En este enfoque se fundamenta en el establecimiento de una comparación, o sea, una metáfora entre el cerebro y el computador en sí. Duda alguna, aquel que más atención recibe por las personas interesadas en la ciencia cognitiva. Gracias a este lenguaje y a los experimentos que se pueden diseñar desde la perspectiva de la teoría de los procesamientos de información, se han dado nuevas respuestas a las dificultades que implica el estudio de la mente. Computadoras y cognición, simulación por computadora de procesos cognitivos. Rewell y Simon en 1956 sacaron a la luz del mundo un programa nombrado como teórico lógico, siendo el primer ser probado como teorema en lógica de simbólica. Máquinas de Turing. El científico matemático Alan Turing creó la teoría en la que se denominó programa de computadora, por lo que los cognitistas pueden imitar procesos cognitivos humanos de habitación china. Es una situación hipotética planteada por el filósofo estadounidense John Searle para mostrar la capacidad de manipular ordenadamente un conjunto de símbolos no necesariamente explicados que existe en la comprensión, principalmente aportes y representaciones cognitivas. La psicología cognitiva. En la actualidad, la psicología cognitiva sigue siendo una importante parte de la psicología tanto en la investigación como en intervención y terapia. Por ejemplo, la fMRI te aporta datos extras acerca de lo que pasa en la cabeza del ser humano y permite triangular la información obtenida de los estudios. Segundo ejemplo, si un individuo tiene admiración hacia otro, puede comenzar a creer que éste tiene y posee numerosas virtudes. Por tercer ejemplo, la relación entre acción y autocontrol del comportamiento lo tenemos con los alumnos de TDAH. Sus conductas disruptivas de los problemas para finalizar la tarea se deben principalmente a su nivel de activación, baja la capacidad de mantener la atención. La crisis de la psicología y la concepción integral de la mente. Vygotsky realizó un análisis histórico crítico de la psicología de su época, que fue publicada después de su muerte en el libro El sentido histórico de la crisis de la psicología. Estaba convencido de que los desafíos del concepto social que la psicología debía enfrentar liberarían de los enigmas presentes. Niveles de análisis psicogenéticos de Vygotsky. Este fue publicado en su libro Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores y tuvo 3 niveles, los cuales son filogenético, que es el nivel más básico del desarrollo psicológico, corresponde a aspectos anatómicos y fisiológicos. En el ser humano hay aparición temprana de funciones psicológicas muy elementales y básicas. El historiogenético. Proceso propio de la especie humana. Se transmite los logros de generación en generación. Entre las funciones psicológicas están desarrollados especialmente las del pensamiento, lenguaje, memoria, imaginación. El nivel ontogenético es el desarrollo de cada individuo desde que nace hasta su muerte. Se produce la ruptura entre filogénesis y la historiogénesis. Se da el proceso histórico desde lo natural hasta lo cultural. Desarrollo, discípulos y líneas de trabajo. Aquí vamos a ver algunos como
Alexander Luria y la neuropsicología, quien logró desarrollar intervenciones neuropsicológicas. El cerebro es un sistema funcional, flexible, que actúa como una totalidad. No habrían tareas específicas realizadas por diferentes zonas cerebrales y coordinadas, por supuesto, por un complejo neuronal. Además, explica que este sistema funcional fuera constituido y reorganizado por la actividad social e histórica desarrollada por el organismo humano. La teoría de la actividad de Alexis Leopold. Su obra demuestra un respeto a los principios filosóficos sociales de la época relacionadas con la utilización y apropiación de herramientas de producción, fabricación de bienes materiales, principios de la división y la especialización del trabajo. La corriente discursiva de Mikhail Bakhtin. Para Bakhtin, en el lenguaje aparecen rasgos sociales que eran reconocidos por todo el mundo y otros más originales y personales. El ser humano incrementa ciertas palabras, gestos, emociones que se encuentran en el medio social. Definido firmas lingüísticas relacionadas con la construcción de la experiencia dialógica del sujeto, géneros como discursos, monólogos, conversación, entre otros. Gracias.